Muy buenas tardes. Gracias por estar en sintonía de tu programa Salud y Bienestar. Soy el Dr. Godoy y es un gusto para nosotros que nos dejes llegar hasta la intimidad de tu hogar, siempre para compartir temas de salud y bienestar para ti y para aquellos que amas. Ahora tenemos la grata visita del doctor Wilfredo Álvarez Calderón. Mucho gusto, doctor, bienvenido. Director de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar, o la Unidad de Salud, ¿verdad? San Sebastián Salitrillo. Vamos a abordar el tema muy de moda de esta nueva enfermedad que ha venido a sumarse a los problemas recurrentes de nuestro país, la chikungunya, ¿verdad? La enfermedad de la chikungunya. Cuéntenos, doctor, acá para nuestros televidentes, ¿de dónde es que viene ese nombre tan extraño? Bueno, antes que nada, buenas tardes y gracias nuevamente por la oportunidad. El nombre de la enfermedad de chikungunya es originario de África. Pues el término es un vocablo de lenguas africanas. Chikungunya traducido significa el hombre encorvado. El hombre encorvado. Y eso pues haciendo la comparación con los síntomas que la enfermedad produce, dentro de lo principal es que afecta las articulaciones con dolores artríticos y pues una incapacidad para que la persona realice sus funciones o sus quehaceres diarios. O sea, es una enfermedad inhabilitante, lo acuesta y lo dobla. Así es. Y como por ahí viene el nombre, ¿verdad? De que le llamaron allá en África el hombre encorvado. El hombre ya encorvado. Cuando veían las personas ya con la enfermedad, pues las personas no se podían mover libremente, algunos agarraban camas tenían los síntomas, ¿verdad? Y por esto la acepción del nombre. Dios mío, cuéntele a nuestros televidentes cómo se adquiere esta nueva enfermedad que nos ha venido. Pues la transmisión de la enfermedad es a través de la picadura del zancudo, del mismo zancudo que transmite el dengue. Del mismo zancudo, el Aedes aegypti. De zancudo con medias en las patas, ¿verdad? Rayadito. Rayadito. Y así es de que ahora pues se ha venido a sumar al paquete, por decirlo así, que nos puede transmitir el zancudo, ¿verdad? Ya es el dengue y la enfermedad de chikungunya. El dengue y ahora chikungunya por el mismo vector. Eso pues nos hace ver la importancia de ahora con más razón, con doble razón, para combatir el zancudo, ¿verdad? Dios ahora tenemos mío. dos grandes motivos para prevenir y evitar los criaderos de zancudo. Cuénteme, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo puedo yo saber que me está dando esta enfermedad? Bueno, antes que nada decirle a la población que esta enfermedad febril, ¿verdad? Ya para ya por los meses de noviembre, diciembre de 2013, la OMS tenía una vigilancia, así lo hace la Organización Mundial de la Salud, mantiene una vigilancia de ciertas enfermedades, y ya para esos meses de 2013, noviembre, diciembre, la enfermedad ya estaba en países latinoamericanos, pero para noviembre y diciembre del año pasado. Específicamente en América insular, es decir, en las Antillas, en las islas, en el sector de las islas del Caribe, República Dominicana, Puerto Rico. Entonces la OMS mantenía la vigilancia y ya preveía que la enfermedad iba a entrar a los países
de Latinoamérica. Y es así que pues se nos dieron los primeros casos en El Salvador este año, ¿verdad? Ahí ya por finales de abril y mayo, ¿verdad? ¿Y los síntomas? Los síntomas son bastante comunes a la enfermedad del dengue, que consisten en aparecimiento de fiebre, que por lo regular dura 3 días. Después de esos 3 días aparece una erupción en la piel, que médicamente se conoce como exantema, que son manchas rojizas, ¿verdad? Más o menos parecido a lo que la población llama salpullido. Le digo más o menos porque clínicamente nosotros lo podemos diferenciar, logra diferenciar, ¿verdad? Pero para la población pues lo definen como manchas, como salpullido. Junto con el inicio de la fiebre, que también se presentan los dolores articulares, ¿verdad? Dolores principalmente en las articulaciones de rodillas, las muñecas, los dedos, los codos. Esa es una diferencia con un tanto con lo del dengue, porque en el dengue existe la fiebre y el dolor de cuerpo, ¿verdad? Pero el dolor de cuerpo es generalizado en los músculos, ¿verdad? Entonces, y el de chikungunya es el chikungunya ya se localiza más en las articulaciones, dolores articulares, ¿verdad? Como dice nuestra gente, en las coyunturas, ¿verdad? Y eso es una diferencia bastante indicadora para la persona de que pueda orientarle que tenga síntomas de la enfermedad de chikungunya. Entonces, decíamos, aparece fiebre, una fiebre moderada que puede andar hasta por 39 grados Celsius. ¿Tan alta es la fiebre? Sí, sí. Puede durar, como decía, 3 días, que se acompaña de los dolores articulares, ¿verdad? Cefalea o dolores de cabeza. Pasados los 3 días aparece la erupción macular, una mancha rojiza que suele iniciar en las partes altas del tronco, puede ser rostro, cuello, ir bajando, apareciendo abdomen, espalda y miembros, tanto superiores como inferiores, ¿verdad? La enfermedad se divide según los síntomas en 3 fases. La fase aguda, que es la que le mencionaba, que lleva estos síntomas, ¿verdad? Con los que el cuadro inicia, ¿verdad? La fiebre, el dolor articular, luego el aparecimiento de las manchas en el cuerpo, y esto suele durar unos 10 días, entre 7 y 10 días. Después de esos 10 días ya inicia la llamada fase subaguda, que los síntomas remiten o disminuyen en cuanto a que desaparece la fiebre, ¿verdad? Tiende a ir desapareciendo las manchas, pero se va quedando la persona con los dolores en las articulaciones. Se queda, o sea, persisten esos dolores, ¿verdad? Y la fase esta subaguda, ¿verdad?, suele durar entre 11 y 90 días. Estamos hablando de 3 meses en que la persona puede quedar con dolores articulares. Con dolores articulares. Ya como diciendo, ya me quedé con artritis, ¿verdad? Prácticamente. Luego de esos 3 meses, hay personas que se van a curar definitivamente, ¿verdad? Desaparecen los síntomas. Pero también hay personas en que entran en la fase crónica, que la fase crónica ya quiere decir que los síntomas de dolor articular pueden durarle de entre 1 o 2 años o un poquito más. Todavía después.
Es decir que esta enfermedad, su principal efecto a largo plazo son estos dolores persistentes en las articulaciones. Así es. Entonces, como vemos, Dios mío, puede ser bastante incapacitante ¿verdad? La enfermedad. ¿y esta enfermedad es endémica de África o acaba de aparecer hace un par de años? Pues no, y eso tiene años. Eso es, sí, tuvo sus orígenes allá. El virus circulaba allá, es decir, tenía una transmisión localizada en esos países, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo. Desde hace muchos años. Como usted menciona, ha sido conocida por ser endémica de los países de África, pero con las migraciones que constantemente existen entre los humanos, así el virus ha viajado. Ya una persona viaja, se le transmite la enfermedad allá, luego viaja, la lleva a otro país y así la enfermedad ha venido también viajando de país en país. O sea que si usted fue uno de los que apareció por África el año pasado, peligroso, sea el que nos trajo esta nueva enfermedad. Así tiene que haber sido alguna persona. Alguien la trajo de por allá y entonces todos los demás ahora nos volvemos posibles receptores de este virus. Y hasta mucho, creo yo, se había tardado porque, pues como menciono, las migraciones son cosas de que como que están implícitas en la humanidad y nosotros en América pues tenemos el agente transmisor, el zancudo, ¿verdad? Aedes aegypti. Entonces las condiciones existían como para que la enfermedad hubiese estado desde hace más tiempo. Eso quiere decir que en países templados del norte, de muy al norte o de muy al sur, esta enfermedad no va a poder desarrollarse porque el zancudo es muy difícil que se multiplique por esa zona, ¿verdad? Sí, Estamos en Estados Unidos, Canadá o Argentina. Sí, ellos no tienen de qué preocuparse con esta enfermedad. Sí, así es. El zancudo pues no logra reproducirse, su ciclo de vida no se completa en esas temperaturas muy frías. O sea que somos nosotros los que vivimos en el calorcito que sí. tenemos eso. Sí, porque nuestro clima pues tiene todas las condiciones y para que el zancudo se reproduzca es como nuestro clima es como una incubadora para este zancudo. A ver, dígame, para que nuestros televidentes conozcan, ¿se puede revertir los síntomas? ¿Llega algún día? Pues ya hablamos de 2 años, ¿verdad? Esos son 24 meses o como 700 días de estar con dolores de articulaciones. ¿Llega algún día que se quita? Sí puede llegar, pero ya que menciona esta parte, doctor, ya nos estamos tocando la parte del tratamiento. Decirle de que el tratamiento en la fase aguda, o sea, en los primeros 7 o 10 días de la enfermedad, que es la fase aguda, consiste en administrar analgésicos, medicamentos que también tienen la función de bajar la fiebre, específicamente el acetaminofén o paracetamol, que es lo que utilizamos. Nada de ibuprofeno, diclofenaco, aspirina, nada, ¿verdad? Una de las razones es porque cuando la enfermedad comienza, los síntomas pueden confundirse con dengue. Entonces el dengue tampoco lo tratamos con estos medicamentos que mencionamos, solo acetaminofén, solamente acetaminofén o paracetamol, porque otros medicamentos para el dolor, para desinflamar y bajar la fiebre, como ibuprofeno, diclofenac, dipirona y que es aspirina, esos medicamentos llevan el riesgo de producir alteraciones en el sistema de coagulación de la persona, que de por sí la enfermedad del dengue los puede causar, reducir las plaquetas, causar sangramientos, ¿verdad? Y puede complicar a la persona, en vez de mejorar, la complica. Se nos pone más difícil el cuadro. Así es.
Entonces, ese es el cuidado, y por eso es que se utiliza solo acetaminofén. Solamente acetaminofén, mi estimado televidente. Nada más. Que es un medicamento que va a ayudar a disminuir el dolor, bajar la fiebre, y no nos va a dar complicaciones a la persona en cuanto a producirle sangramientos, alterar su sistema de coagulación, ¿verdad? Entonces lo que utilizamos es dar acetaminofén, hidratación o rehidratación adecuada, líquidos, suero oral, y ese es el manejo de la fase aguda. ¿Hay riesgo de que le dé estreñimiento por mucho suero? No es una o efecto secundario relevante del suero, ¿verdad? Al contrario, podría tener problemas de estreñimiento por estar deshidratado. Por estar deshidratándose. Ok. Así Pero es. bueno, ¿se cura algún día esta enfermedad? Sí, bueno, continuando el tratamiento de la fase subaguda, Sí. ¿verdad? Ya que la persona entró a la fase subaguda, que hablábamos de 11 a 90 días, o en esos 3 meses, ya se tiene claro que la persona está padeciendo de la enfermedad febril del chikungunya. ¿Por qué? Porque ya superó la fase donde había fiebre, ¿verdad? Entonces le quedó la secuela, por decirlo así, de los dolores articulares. Entonces en esta fase ya el médico tiene claro que está ante la complicación de los dolores artríticos o articulares dejados por la enfermedad. Entonces el médico ya tiene claro que puede tratar ahora con medicamentos antiinflamatorios, antiartríticos, como son ibuprofeno, diclofenac y otros, ¿verdad?, del mismo tipo. Hasta que se ha llegado a la fase subaguda, o sea, hasta allá por unos 2 o 3 meses después del inicio de la enfermedad. Después de los 12 días en delante, porque ya desapareció la fase febril que nos hacía pensar que podía ser un cuadro de dengue, ¿verdad? Entonces, en esos primeros 10 días, solo acetaminofén, hidratación, reposo, ¿verdad? Pero ya luego que ya desapareció la fiebre y solo persisten los dolores articulares, ya se puede tratar con medicamentos antiinflamatorios y para el dolor, tipo diclofenac, ibuprofeno, ¿verdad? Okay. Incluso también depende de la intensidad del dolor, ya se puede utilizar esteroides de baja potencia, ¿no? Hidrocortisona, ¿verdad? Bueno, yo tengo un amigo. En estos días le diagnosticaron esta enfermedad del chikungunya. Sí. Entonces, ahí platicábamos un rato, ¿verdad? Y yo le hice un par de preguntas porque todavía estaba yo que quería informarme cómo era esto. Y me dice de que le dieron todos los síntomas, excepto las erupciones, el exantema. Eso no le dio, entonces quedaron que no estaban seguros si sí o si no, si había sido o no había sido. ¿Qué opina usted? ¿Le dio fiebre? ¿Le dolían los huesos? ¿Pasó incapacitado como 10 días? Entonces el diagnóstico era certero, a excepción de esa falta de confirmación de la erupción. El exantema, no estaba. Puede darse la enfermedad, incluso pueden faltar la erupción, pero los otros síntomas son bastante claros, ¿verdad? Entonces puede darse. Incluso la enfermedad puede coexistir con otras. Por ejemplo, puede tener dengue y enfermedad chikungunya juntas. De veras. O puede tener las dos. Sí, o puede tener por ejemplo, enfermedad de chikungunya y paludismo. Pueden coexistir, ¿verdad? Y ya tenemos casos de eso. Pues no se ha logrado individualizar pacientes que
se Dios les mío. curan las dos. Pero sí, la literatura menciona que puede Menciona esas coexistir con otra posibilidades. enfermedad. Y la falta en este caso del exantema, pero los otros síntomas eran bastante sugestivos, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, a él le dieron diagnóstico y le dieron incapacidad por ese diagnóstico de chikungunya. Sí. Así es, pero me menciona que faltó ese síntoma. Ah, bueno, quizás sí pueden haber variables de la enfermedad, pero estamos hablando que en un 90-95% el exantema o la erupción macular ahí va a estar. Muy interesante. Bueno, y entonces, ¿cómo estamos en este momento en el país o acá en Occidente para nuestros televidentes? ¿Hay chikungunya en Chalchuapa, en Santa Ana, en San Sebastián, Salitrillo, en Aguachapán? ¿Cómo está por aquí esto? Fíjese que gracias a Dios a esta fecha Santa Ana y Aguachapán no tienen casos aún. Sonsonate sí ya tiene casos. Sonsonate, bueno, los que nos ven de Apaneca, Ataco y esa zona de allá arriba, quiere decir que al bajar la montaña ya tenemos chikungunya. Sí, nuestros departamentos aquí en Occidente, pues nuestra gente va a traer la enfermedad de chikungunya a los municipios y departamentos más centrales, ¿verdad? Que es donde se inició el brote, ¿verdad? Estamos hablando de ¿San mexicanos, San Salvador, San Vicente, ¿Apopa? Apopa. Mi amigo es de ¿verdad? Apopa. Sí, Apopa, ya, es que Saltepec. Ahí está bien pegado eso. Sí, se va regando más, por decirlo así, porque inició mexicanos, ¿verdad? San Ildefonso, en San Vicente, pero ha ido expandiéndose la transmisión, y de manera que a esta fecha se cuentan 8 departamentos. 8 departamentos. Los cuales son La Libertad, San Vicente, San Salvador, Sonsonate, San Miguel, Cabañas y Usulután, Dios, ¿verdad? Y yo conozco de una persona que también se lo diagnosticaron en Morazán, que no sé todavía por qué Morazán no sale en los departamentos que ya tienen que ya casos, están. ¿verdad? Y nos hemos librado por el momento Santa Ana y Aguachapán de este lado. Pero eso es inminente, ¿verdad? O sea que ya vamos es a cuestión de tener tiempo. casos. Así es. Cuénteme. Edificas tu vida con United Christian Channel. Oh alma mía, dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti porque en mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti porque en mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú.
a confiar en ti porque mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti porque mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento, y tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Haz que brote en mí tu respuesta, oh Dios. No quiero ahogarme en mi humanidad, Señor. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Gracias por seguir en sintonía de tu programa Salud y Bienestar. Después de esta pausa, volvemos ahora con el doctor Álvarez, director de la Unidad de Salud de San Sebastián Salitrillo, que nos está contando sobre esta nueva enfermedad que ahora tenemos en el país, chikungunya, la fiebre del chikungunya, y que hablábamos que su nombre medio raro es porque es una enfermedad debilitante, incapacitante, ¿verdad? Que hace que duelan mucho las articulaciones. Y ahora vamos a algo que es por mucho lo más importante: cómo evitar que este flagelo nuevo nos siga afectando y sobre todo evitar que nos dé a nosotros o a los seres que amamos. Doctor, ¿cómo le hacemos para evitar esta enfermedad? Bueno, antes de continuar con las medidas preventivas, quiero mencionar a nuestra población que a nivel nacional el Ministerio de Salud ya se cuentan más de 1800 casos de la enfermedad de chikungunya o de la fiebre chikungunya. Quiere decir esto que pues los casos la enfermedad se está expandiendo en nuestro país, está hallando arraigo. En el último mes se han contado cerca de casi los 200 casos nuevos. Entonces va rápida la cosa, ¿verdad? Dios mío, decirles va también, en serio esto. Decirles también que la enfermedad no es de gravedad de decir que vamos a esperar muertes por esta enfermedad. Es más la parte incapacitante que lleva para las personas, pero sí la enfermedad tiende a ser más grave cuando se da en niños de edades de meses, ¿verdad? Por decir, niños menores de 1 año, en los que la enfermedad puede presentarse con bulas en el cuerpo, es decir, lesiones ampollosas que puedan requerir de la hospitalización de un recién nacido, ¿verdad? Y puede entonces tener la complicación de que el niño sufra infecciones en la piel que pueden llevarle a infecciones de todo el organismo, ¿verdad? Porque se va complicando la enfermedad, se le va sumando otra enfermedad y ahí va. Entonces puede tener complicaciones en los recién nacidos que sí les pueden llevar a hospitalización y hasta la muerte, pero ya por complicaciones de cuadros, infecciones sobre lo que la enfermedad causa
a la piel específicamente del niño, ¿verdad? Dios mío. Entonces, esto pues hace que debamos tomar medidas, cada uno en nuestra casa, en nuestra colonia, en nuestro municipio, departamento, ¿verdad? En cuanto a las medidas preventivas, yo creo que mucha gente sabe que la transmisión de la fiebre del chikungunya es por la picadura del zancudo. Entonces, lógicamente, las medidas preventivas son las mismas medidas preventivas para el dengue. Evitar los criaderos de zancudo en nuestras casas. Lavar cada semana nuestra pila, barril, ¿verdad? Untarle lejía, hacer una frotadita, practicar lo que en el Ministerio de Salud conocemos como la untadita, La ¿verdad? Que consiste en aplicación de lejía a las paredes de esa pila, barril, ¿verdad? Hacer un raspado o restregar, dejar en reposo durante 10 a 15 minutos y hasta después de ese tiempo aplicarle agua para quitar los restos. De esa manera nosotros vamos a destruir los huevos del zancudo, que buena parte de la población piensa que los huevos están solamente en el agua de esa pila, de ese barril, y los huevos están también depositados en las paredes, ¿verdad? En los bordes, ¿verdad?, del nivel del agua, en las paredes, en la humedad que tienen los recipientes, ¿verdad? Por eso es que no es satisfactoria la medida que mucha gente hace, tirarle, por decir así, la lejía al agua, que ya está en la pila. Entonces la población cree que con eso ya está haciendo algo, ¿verdad? Y no es esa la medida, ¿verdad? Tiene que ser un lavado y restregado, dejar en reposo, ¿verdad? Lavado con lejía. Lavado con lejía, restregado con esponja y lejía. Esponja, dejar en reposo 10-15 minutos. Y esta medida, pues ponerla en práctica semanalmente, ¿verdad? Y lo otro es lo que mencionábamos en la anterior ocasión, estar vigilantes de que alrededor de nuestra vivienda no tengamos objetos reteniendo agua, ¿verdad? Llámense llantas, objetos de plástico, ¿verdad?, botellas, vidrios, latas reteniendo agua. ¿Por qué? Porque entonces ahí tenemos más criaderos, aparte de lo que pueda representar nuestra pila, nuestro barril. Entonces, todos y cada uno en nuestra casa tenemos la obligación de evitar la proliferación del zancudo transmisor. Ahora ya no solo del dengue, sino también de la enfermedad del chikungunya, ¿verdad? Así es que adoptemos esa cultura de limpieza que es tan necesaria, esa cultura de limpieza en nuestra casa, y llevémosla a donde nuestros familiares, nuestros abuelos, nuestros tíos, ¿verdad?, nuestro vecino, ¿verdad? Es mucho lo que podemos hacer si nosotros llevamos o transmitimos el conocimiento y la cultura que nuestra gente tome como propio, ¿verdad?, el ejemplo que nosotros le llevemos. Excelente. Entonces, decirles que el Ministerio de Salud, las autoridades de salud, las comisiones, tanto la Comisión Nacional, las comisiones departamentales y municipales de protección civil, desarrollan acciones, planes, tanto para disminuir el impacto del dengue y hoy con la enfermedad del chikungunya.
pero las acciones no son suficientes sin el completo involucramiento de cada persona, ¿verdad? En cada uno en su vivienda. Si podemos y darnos cuenta de viviendas que están abandonadas, deshabitadas, buscarles la forma de cómo poderles hacer acciones de limpieza, ¿verdad? ¿Y se puede solicitar que lleguen a fumigar a la unidad de salud? ¿Se le puede solicitar eso? Sí se puede. ¿Sí? Nosotros ¿O trabajamos... que nos lleguen a regalar abate, algo así? Sí, nosotros trabajamos, debemos trabajar haciendo coordinaciones con directivas, ¿verdad? Con directivas. Es verdad, porque no podemos atender cada petición individual de cada persona. Sí. Pero una directiva de una sí colonia. nos entendemos con las directivas o grupos organizados de las comunidades. Una DESCO, correcto. Interesante para nuestros comisiones comunales de protección civil que ahora existen. Y de esa manera pues las acciones son mejor orientadas y ya con aplicación técnica, ¿verdad? Porque ya estas acciones, para nosotros las medidas de fumigación, abatización, tienen que ir como respaldadas por un lineamiento técnico. No solo se trata de ir a echarle el abate a una pila, sino que ya nosotros nos encargamos a través de las oficinas de saneamiento ambiental, ¿verdad? Los promotores de salud, promotores antidengue, de que las acciones se hagan en base a lineamientos que el Ministerio de Salud maneja. Okay. Bueno, doctor, ya el tiempo se nos ha acabado, ¿verdad? Así que hemos disfrutado mucho y sé que los televidentes han aprendido mucho también con toda esta su gran cantidad de conocimientos que nos ha venido a impartir. De verdad, gracias. Y ahora voy a volver a ir a ver a mi pila, a ver si tengo los zancudos. Porque dice usted que cada semana hay que estar haciendo esto, ¿verdad? Eso no debemos de cansarnos. Dios mío. Okay. La prevención ante todo. La prevención ante todo, así que ya sabe, mi estimado televidente, a tener cuidado, ya que ahora hay dos enfermedades que se transmiten por el mismo zancudo. Es el zancudo que tiene las patitas rayadas de blanco, a ese hay que tenerle cuidado, hay que evitar sobre todo su proliferación. Recordémonos que la Biblia también nos manda a tener nuestro cuerpo como el templo de Dios y debemos de cuidarlo. Y ya que una forma es algo tan sencillo como evitar que este zancudo nos pique, ¿verdad? Entonces yo creo que bien deberíamos de hacerlo. Doctor, muchas gracias por su tiempo y cuando nos quiera venir a contar de otros temas, está invitado desde ya. Oye, inclusive en unos 15 días o 3 semanas puede usted volver con el mayor de los gustos para que toquemos otro de los muchos temas de la salud comunitaria. No sé, ¿quiere decirle algo ahí a los televidentes? Bueno, muchas gracias al público televidente, gracias al Canal 65, a usted, doctor Godoy, gracias por el espacio y porque pues nos deja la apertura para una nueva ocasión y pues a la orden, ¿verdad? Muchísimas gracias y gracias a ustedes por estar pendientes de Salud y Bienestar. Nos vemos el lunes a las 8 de la noche en vivo, siempre por el Christian Channel. Muchas gracias y pasen buenas tardes.